¿Sabes que Dios no está obligado a aceptar tu arrepentimiento? Muy poco se habla del arrepentimiento y se da como por sentado que el arrepentimiento es como un derecho adquirido en el cual Dios está obligado a aceptar nuestro arrepentimiento y realmente, bíblicamente no es así. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre el arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Dice así: Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando a sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Judas, el que vendió a Cristo, se arrepintió. Dice, y no solamente se arrepintió, sino que devolvió el dinero como una restitución. Devolvió el dinero, las 30 piezas de plata, la devolvió, la zumbó en el templo porque no se la quisieron aceptar. Y estaba arrepentido de haber entregado sangre inocente. Pero ese arrepentimiento no lo aceptó el Señor. No lo aceptó a mi modo de ver por varias razones. Una de ellas es porque Judas sabía lo que estaba haciendo. O sea, cuando la persona peca deliberadamente, arrepentirse realmente es un proceso que viene de parte de Dios en su misericordia. Pero Judas, habiendo visto todas las maravillas que hacía el Señor, sabiendo que era el Hijo de Dios, conociendo todo lo que estaba pasando, andaba con el Señor y era un ladrón y le robaba al Señor. Y encima de eso se atrevió a entregarlo. Entonces vemos que el arrepentimiento del Señor no aceptó el arrepentimiento de Judas, pero no se pudiera entender que no aceptó el arrepentimiento de Judas, pero y el de Esaú. Esaú también se arrepintió y no fue recibido, no fue aceptado ese arrepentimiento. Vamos a leer. Dice el apóstol Pablo: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú se arrepintió de lo que había hecho y lo procuró recuperar la bendición que había vendido, que había menospreciado por un plato de lentejas. Pero no, aunque la procuró con lágrimas, Dios no aceptó ese arrepentimiento, no pudo recuperar la bendición, porque Saúl también sabía el valor de lo que era la primogenitura y la despreció, la menospreció por un plato de lentejas. Entonces, vemos acá dos casos en los cuales, y hay muchos más, pero por no hacer el video largo, pero vemos acá que Dios no está obligado a aceptar el arrepentimiento de la persona. Hoy en día, prácticamente se ofende a Dios y se peca dando por seguro que Dios va a aceptar el arrepentimiento, porque decimos: si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo. Pero oiga lo que dice el texto: si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo, escribió Juan. Pero dice si alguno, o sea, no es una condición generalizada que se halle el pecado dentro de la iglesia de una manera abundante y generalizada. No, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo. Y se refiere a las personas que han pecado y que realmente fueron tentadas, fueron seducidas de alguna manera en un momento de ira, de rabia, no pudieron sobrepasar aquello. Pero es muy diferente al que peca deliberadamente. O sea, hay muchas personas que piensan que pueden adulterar y pueden vivir en mentira y pueden hacer engaño y pueden andar en fornicación porque dice, si abogado tenemos en Cristo. Y no es así. Cristo no es ministro de pecado. Cristo está para interceder por los santos, por los santos que están en la iglesia, por los que buscan su rostro, por los que se duelen por el pecado. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo:
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. Cuando Cornelio, la casa de Cornelio se convirtió a Cristo, los apóstoles y los de la circuncisión quedaron sorprendidos porque ellos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Pero entonces, miren lo que yo dice, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto está en Hechos capítulo 11, versículo 18. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento no es cosa humana, el arrepentimiento es cosa del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo en las personas. Y eso nos lleva a nosotros al temor de Dios. ¿Ve? Porque hoy en día la gente peca deliberadamente y sencillamente va y hace fornicas, adultera, engaña, roba, hurta, hace cualquier cosa y va y hace una pequeña oración: Señor, perdóname por lo que hice, y ya se considera perdonado porque abogado tenemos en Cristo. Y eso no es, eso es un engaño, eso es una trampa del maligno. ¿Ve? El arrepentimiento tiene que llevar una contrición de corazón. El arrepentimiento tiene que llevar que la persona se avergüence de su pecado, que la persona dé un giro de 180 grados y no vuelva a pecar. Y si acaso vuelve a tropezar, vuelve a caer, que tiene que su corazón, su actitud muestra delante de Dios si realmente está arrepentido de lo que está haciendo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Dios no está obligado a aceptar el arrepentimiento de las personas. No podemos, las personas no pueden pecar, a ofender a Dios y después pensar que con una simple oración ya aquello se pasó. No. Cuando David pecó contra Dios, David pasó meses, años llorando, decía que mojaba su cama con lágrimas y clamando al Señor, y le decía al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, renueva dentro de mí un espíritu recto y justo. Señor, no escondas tu rostro de mí, le decía David. No es algo sencillo. ¿Ve? La salvación es sencilla para nosotros, es un don de Dios, pero no es gratis, como he dicho en muchas oportunidades. Le costó la vida de Jesucristo, pero mantenerse, ser digno de ese sacrificio, ser digno de ese llamado, ya es otra cosa. Ya nos corresponde a nosotros, como dice la Escritura: si alguno cree en Él, debe andar como Él anduvo. Debes honrar el llamamiento que cada uno tiene. Ningún cristiano realmente convertido, nacido de nuevo, nueva criatura, va a andar entre dos aguas, pecando, andando en concupiscencia, en impureza, en malicia, en idolatría, y después en la iglesia. No, son hipócritas. Los hipócritas no van a entrar al reino de los cielos. Solamente los que lleven una vida santa y limpia van a entrar al reino de los cielos. Dice la Escritura así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Pedro pecó, eso está, lo que acabo de estar en Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios del Señor son un corazón contrito y humillado. El que quiere arrepentimiento es el que tiene que venir delante del Señor, tiene que pedirle: Señor, Señor, si no siente el dolor por lo que ha hecho, si no siente la vergüenza de lo que ha hecho delante de Dios, tiene que pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí y dame un arrepentimiento sincero en mi corazón, que yo pueda avergonzarme por el pecado que cometí, por haberte ofendido de esta manera. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Cuando Pedro pecó y ofendió al Señor Jesucristo, dice la palabra que lloró amargamente, derramó sus lágrimas amargamente porque había traicionado a su Señor, a su amigo, a lo que él más amaba, lo había traicionado. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. El arrepentimiento no es cosa ligera, no es cosa liviana. El arrepentimiento implica un cambio profundo y implica un arrepentimiento profundo y implica que nuestro corazón esté contrito y humillado delante de Dios, que el arrepentimiento sea tanto que nuestras lágrimas salgan de dolor y de avergonzarnos por haber ofendido a aquel que murió en la cruz de la Calvario por nosotros. Hay personas que viven en pecado y no lo saben,
creen que están perdonados y no lo saben y no se dan cuenta por una causa muy sencilla, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. O sea, como no tienen la relación con Dios, como no tienen la comunión con el Espíritu Santo, entonces no disciernen cuando el Espíritu está contrictado y cuando no está contrictado. Y hay muchos predicadores que dicen que no es necesario sentir nada, porque todo es por fe. Y eso es una gran mentira, es un gran engaño. Sí, el reino de los cielos es gozo, paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos nosotros tenemos que sentirlo en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero entonces sí tenemos que sentir. No es mentira que no tenemos que sentir cuando oramos, tenemos que sentir porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y de qué manera lo da? Dándonos el gozo, el sentir, el tocar en nuestro espíritu con su espíritu. Eso es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, los que no tienen el Espíritu Santo no saben discernir cuando el espíritu está contrictado porque no tienen la experiencia de tener la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es importante que el cristiano busque de la presencia del Espíritu Santo en ayuno, en oración, para que tenga esa comunión, porque el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a los pies de Cristo, para guiarnos a la victoria a través de todo este mundo de pecado y de maldad. Dios no está obligado a aceptar nuestro arrepentimiento. Dios puede aceptar nuestro arrepentimiento cuando realmente estamos arrepentidos y cuando realmente no queremos volver a caer en ese pecado, no queremos seguir pecando de una u otra manera. Es importante que hablemos verdad, que no echar fuera los engaños que se han dicho dentro de la iglesia. Si usted ha pecado, tiene que humillarse y que su arrepentimiento tiene que ser del tamaño del pecado que usted cometió, de acuerdo al pecado que usted cometió, tiene que ser el arrepentimiento con ayuno, con oración, con lágrimas, con oración de madrugada, buscando el rostro de Dios y buscando que restaurar de nuevo la comunión con el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años estudiando y enseñando sobre la palabra de Dios. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros de doctrina, profecía, edificación, apostasía. Si alguno quiere profundizar más en las cosas espirituales, voy a dejar un link para que lo pueda conseguir en Amazon. Van a ser de mucha bendición para usted. También me dice que si usted se suscribe a este canal y le da like a este video, esta plataforma va a mostrarle este video a más personas en el mundo entero. Entonces le invito para que sea partícipe de compartir el evangelio, tan sencillo como eso, como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. También le dejo 2 videos por acá que van a ser de mucha bendición para usted. Dios le bendiga y Dios le guarde.